No es muy común tener cerca a un científico y mucho menos un científico que ha estudiado la física, los materiales, la óptica cuántica, que son cosas que para mí como comunicadora son muy ajenas, son muy lejanas. Pero hoy tengo el gusto y el placer de presentarles a mi primo, que es como si fuera mi hermano mayor, que ha dedicado su vida a la ciencia y que hoy queremos hablar de cómo la comunicación y la ciencia se interconectan y por qué no están tan lejos. Y bueno, lo vamos a descubrir acá. Entonces, bienvenido Carlos Andrés Ortiz Cardona. Gracias por estar aquí con nosotros y pues vamos a aprender de cómo o para qué le sirve a un científico la comunicación. Pero primero cuéntanos quién eres, qué haces, qué te gusta hacer y ahí seguimos. Bueno, mi nombre es Carlos Ortiz y como bien lo dijo Juliana, he dedicado mucha parte de mi vida a la ciencia. En principio estudié ingeniería, pero luego me fui desviando por el lado de la física, de los materiales y de la óptica cuántica. Pues también fuera de eso me gusta mucho el fútbol, el voleibol, el ciclismo y pues nada, aprender de todo lo que se pueda. Eh, ¿Cómo era tu comunicación cuando estabas en el colegio? O sea, cuando te decían, hay que hacer una presentación de X cosa, ¿qué hacías? ¿Te daba miedo? ¿Qué te daban nervios? ¿Cómo era? Bueno, pues la sensación que yo recuerdo es de mucho miedo, especialmente cuando me enfrentaba a un público. Entre más numeroso el público, pues eso era proporcional a la ansiedad, al miedo. Y también de alguna manera la falta de conocimiento me generaba mucho miedo ante un público. Y eso quizás ha sido lo que se ha mantenido en el tiempo. Quizás ya no tanto, ya el miedo se reduce un poco, pero siempre esa, como que la falta de preparación es la que a uno siempre lo hace sentir inseguro y pues genera miedo y ansiedad, obviamente. Ya que estás hablando de eso, yo me acuerdo una vez que Andrés me hablaba de una presentación muy importante que tenía que hacer en inglés y en un momento como crucial de la carrera en donde primero no es el idioma natural y segundo pues no estamos en la zona, no estamos hablando de un tema como, no sé, la cocina, estamos hablando de física, de óptica cuántica. ¿Cómo manejaste ese día, esa audiencia? ¿Qué pasaba dentro de ti cuando tuviste que enfrentar ese público? No, pues primero miedo gigantesco, ansiedad, pero he tenido afortunadamente desde la universidad una gran virtud y es que en el momento cero soy muy frío, o sea, tengo como que esos sentimientos de miedo y ansiedad los reduzco y pues voy con lo que tengo, ¿no? Entonces normalmente trato de ser muy genérico y a medida que me voy tomando confianza empiezo como a través de esa confianza utilizar un poco más de vocabulario y pues expandirme más en lo que estoy diciendo. Luego entra este momento en el que te sientes como un poco confiado, como que el Sí. público te recibe, te entiende, entonces aumenta la confianza y empiezas como a expandir y quizás arriesgarte con palabras un poco más complejas, con temas un poquito más complejos, pero normalmente ese ha sido como ese fue la ruta que seguía en ese momento. Hay una cosa crucial ahí, muchas personas que me siguen tienen ese miedo y esa ansiedad constante al hablar. De hecho, hay mucha gente que yo asesoro que me dice, el miedo se apodera de mí y cuando tengo que hablar empiezo a decir locuras. Y creo que eso que acabaste de decir, como de tener, de empezar por lo genérico, por lo que todo el mundo conoce, entiende, por los lugares comunes, es una manera de contextualizar a la audiencia y también de relajarse uno. Porque si uno empieza desde la complejidad, va a ser mucho más difícil llegar al nivel de la audiencia, porque además cuando es una audiencia grande uno no sabe cuánta gente entiende lo que uno está hablando. Claro. Entonces, primero ir al lugar seguro. Así que yo creo que es una muy buena técnica y muy buena táctica. Cuando tú hablas de que te gusta tener conocimiento y prepararte, ¿cómo te va con la improvisación? Es decir, en no todos los escenarios de tu vida tú tienes que tener conocimiento para hablar. Cuando no es así y te toca improvisar o te ponen, no sé, hacer una penitencia frente a un grupo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te comportas? Bueno, en general soy bueno improvisando, o sea, tengo una capacidad para
concatenar conocimiento y conceptos de una manera más o menos buena, entonces me va bien, pero eso depende mucho de la audiencia. Hay audiencias que son muy complejas, por ejemplo, cuando te diriges a otros científicos que tienen carreras mucho más grandes que las tuyas, quizás un premio Nobel, ahí el tema del bloqueo por lo que estás diciendo es mucho más grande y te cuesta mucho más improvisar y cometes muchos más errores, incluso errores muy simples, ¿no? Pero tú has hablado en frente de premios Nobel. Sí. Entonces ahí me tocó hace unos años con un premio Nobel de física, John Hall, y yo estaba hablando algo que no era tan complejo, pero los nervios míos eran tan grandes de utilizar, primero en otro idioma que no es el mío, Sí. y hablando de términos que para él seguramente son muy simples, entonces eso de alguna manera me generó mucho conflicto. Entonces ahí improvisar, luego nos sentamos en una mesa con él, y improvisar ahí como que cuesta mucho más porque te mides mucho para decir ciertas cosas. Entonces ya cuando él trajo la conversación a un tema un poco más social, un poco más tranquilo, quizás ahí como que se liberaron esas cargas y fuimos capaces de hablar de una manera un poco más tranquila. Claro, más relajada. Exacto. Ahora, cuando los públicos son públicos mucho más simples en el sentido del conocimiento, que son personas que vienen a conocer lo que tú haces, ahí la improvisación es mucho mejor porque tú quizás no estás muy preocupado por ser demasiado exquisito en el uso de las palabras y de la física, sino en que te entiendan y que conectes con ellos, que ese era un problema que yo tenía antes. Antes éramos quizás demasiado complejos al hablar de física, entonces básicamente todo el mundo nos escuchaba pero no nos entendía, que es un gran problema de la comunicación, que te miran, parece que todo está muy bien, parece que están muy interesados y realmente por su cabeza está pasando cualquier otra cosa que les pasó en el día. Entonces creo que esa improvisación depende mucho de los públicos, y también creo que a medida que te haces un poco más experto y aumentas en la edad, esa capacidad se va volviendo un poco más fluida, incluso con públicos complejos, como más o menos me pasa ahora. Ya puedo estar con un premio Nobel, entonces ya de alguna manera soy capaz de hablar de una manera fluida, pero un poco más genérica. Eso sí se mantiene, que no me voy a conceptos muy complejos, porque el miedo a que uno se equivoque en algo muy complejo frente a alguien que sabe mucho es alto. Sí, y ese es un error muy común. O sea, hay mucha gente que yo asesoro que por querer demostrar el conocimiento cometen errores de imprecisiones o de ego, porque al final cuando uno habla, y mucho más en esos ámbitos, se está testeando el ego, que es algo muy natural del ser humano, pero el punto de estar seguros de que lo que decimos y cómo lo decimos y para qué lo decimos tiene sentido, y no solamente por decirlo, hace parte del proceso humano de que nos entendamos. Mucha gente utiliza conceptos rimbombantes para parecer algo, y eso en la comunicación los demás lo notamos muy fácilmente. Se entiende, sobre todo porque no sabes la audiencia cómo te está escuchando y si la audiencia tiene el mismo o menos conocimiento del que tú tienes. Entonces yo creo que esa parte que hablas de entender a la audiencia es fundamental para entrar en esa zona de confort y disminuir el miedo, la ansiedad que da al hablar. Tú también en tu carrera has tenido la oportunidad de ser profesor. Si yo te pongo el día que tuviste que presentar al premio Nobel y un salón de clases en términos de comunicación, ¿qué es más desafiante o en qué se parecen o en qué se diferencian esos dos universos? De tener un salón de clases de 30 o 20 personas, no sé, hablando de física versus hablarle un premio Nobel. ¿Qué es lo desafiante de los dos mundos y en qué se parecen? Bueno, lo desafiante es que es para mí claramente muy distinto hablarle a un público que desconoce el tema que a un público que conoce el tema. Para mí es muy diferente. Se me hace mucho más desafiante cuando das una clase, porque justo estás tratando de transferir un conocimiento que esas personas no saben. El que sabe mucho del tema básicamente te está escuchando y está procesando con muchísima facilidad las palabras y los conceptos que tú le transmites. El estudiante no necesariamente. Claro. Entonces creo que desde el punto de vista
del desafío es mucho más desafiante enseñar, transmitir, porque hay bueno, y creo que vale la pena decirlo, y es que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi carrera, enseñar, porque tal vez las primeras aproximaciones que tú tienes enseñando van muy orientadas a simplemente transmitir lo que tú sabes como tú lo sabes. Y el desafío es transferir lo que tú sabes como otros lo entienden. Y eso es muy distinto. Sí. Entonces es muy desafiante con estudiantes porque hay muchas personas que no son tan visuales. Sí. Hay otros que no son tan numéricos. Entonces es un gran desafío transmitir conceptos muy complejos a esas personas. Entonces creo que en mi caso ha sido mucho más enriquecedor y desafiante ese público, porque es un público que de alguna manera le va mostrando a uno qué tanto conecta o no conecta, y ahí la obligación es conectar. Claro, ahí toca. Exacto, con el premio Nobel o con una persona que sabe mucho, te digo, es fácil, es como cuando nosotros hablamos de temas simples, sí. No hay complejidad en el concepto que se está comunicando, entonces cada uno está teniendo una escucha fluida, relajada, nadie está sobrepensando cada cosa que tú le dices, entonces pues de alguna manera es más, aunque es más intimidante, yo diría que es más simple. Eso suena como contradictorio, pero pues así es. ¿Y para qué tú te consideras bueno comunicando? O sea, ¿cuáles son tus fortalezas, los atributos? Mira, mucha gente que nos ve siempre me dice, como me cuesta identificar para qué soy bueno. Naturalmente me sale primero ver lo que me falta. Ah, no, que mi voz no me gusta, que me paro frente a un público y empiezo a temblar. ¿Cómo identificaste tú para qué eras bueno y en qué eres bueno? Bueno, principalmente una de las grandes virtudes que tengo es que soy muy frío. Entonces, a pesar de estar con personas demasiado complejas, por decirlo de alguna manera, poderosas o que tienen ciertas posiciones que te hacen sentir un poco inseguro, la frialdad siempre ha sido una de mis características. Eso creo que es lo primero. Lo segundo es que desde que fui profesor aprendí a bajar un poco el nivel de los conceptos para que me los entendieran. Entonces en eso me considero bueno, y me considero, gracias a esa virtud, que soy muy persuasivo, porque soy capaz de transmitirle a una persona que no tiene ni idea de física cuántica por qué es importante y para qué sirve, como el tema de los relojes atómicos. Sí. Ese tema al final termina siendo un traductor, porque por ejemplo, en mi caso, en mi trabajo, uno de los grandes desafíos con los que llega la gente es: nadie me entiende. O sea, cuando yo hablo y no se le hablo a un cliente o le hablo a mis estudiantes, esta falta de sentirse incomprendido genera inseguridad en la gente. Entonces, esa capacidad de traducir algo complejo de manera simple, para que dependiendo de la audiencia te comprendan lo que tú quieres que ellos te comprendan, es una súper atributo. Digamos que el next step de eso es la persuasión. Es decir, cómo te vendo lo que te estoy diciendo para que tú me lo compres dependiendo tu necesidad. Y eso funciona para el Nobel como para los estudiantes. Entonces yo creo que son atributos bien interesantes. De manera simple, porque ahí, para que sepan, cada vez que yo le pregunto a Andrés qué hace, o sea, yo digo, él va a su trabajo, se encuentra con ¿qué? Un computador, una molécula, y me acuerdo mucho una respuesta que alguna vez me dio que fue: no, yo divido los segundos, una cosa así. Y yo decía, para mí eso es un abstracto que no tengo cómo imaginarme cómo es el concepto de dividir eso, cómo funciona un día en tu trabajo. Y después de responderme esa pregunta, que todavía no entiendo, por más de que hemos hablado 1000 veces de eso, ¿en qué se parece la física y la comunicación? Ok, bueno, muchas cosas difíciles. Lo primero, nuestra tarea principal, y es muy simple, es generar la hora oficial de un país. Generar la hora oficial de un país implica generar el elemento básico de la hora oficial,
y ese elemento básico son los segundos. Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que me la paso haciendo todo el día en mi escritorio, más bien en el laboratorio, es fabricar segundos. Entonces, ese es un término que es muy coloquial, es un experimento de óptica cuántica complejo, pero en términos muy simples es fabricar un segundo. Ahora bien, ¿por qué necesitamos fabricar esos segundos? Porque ahora y pues más que nunca, la dependencia que tenemos en muchos sectores con el tiempo es extremadamente alta. Las telecomunicaciones, la navegación, las bolsas de valores, el comercio electrónico. Entonces nosotros lo que necesitamos hacer es generar esa referencia para todo un país, de modo que las transacciones se hagan con equidad, con seguridad y con valor, y que generen valor. Entonces nos interesa que una transacción se haga a cierta hora y que todo el mundo esté de acuerdo con que se realizó a cierta hora. En el caso de la bolsa de valores, por ejemplo, necesitamos que se hagan, en vez de 1000 transacciones cada segundo, que se hagan 1.000.000 de transacciones por segundo. Porque eso implica que vamos a ganar, en vez de 1.000 pesos, ganemos 1.000.000 de pesos, que es una gran diferencia en términos económicos. Entonces alguien tiene que definir esa referencia. Históricamente, la metrología, que es esta ciencia de las mediciones y cómo percibimos el mundo y cómo lo medimos, tiene un origen muy antropomórfico. El tiempo no es ajeno a eso. Los babilonios utilizaban el corazón, y de hecho la base 60 con la que medimos el tiempo tiene que ver con los latidos del corazón. En reposo, una persona sana, más o menos tenemos unos 60 latidos por segundo, por minuto, perdón. Y con las falanges de los dedos, lo que hacían los babilonios era contar. Una mano la ponían en el corazón y con la mano puesta y las falanges iban pasando 1, 2, 3, 4, y con esta mano llegaban hasta 12, y luego con la mano puesta iban acumulando 1 de 12, 2 de 12, 3 de 12, 4 de 12 y 5 de 12. Con eso se llega a 60. Qué interesante, yo no sabía eso. Así se hace, se fabrica. Entonces, en ese momento de que el tiempo fuera un poquito más largo o más corto, no era algo tan delicado. Sí. Pero imagínate que hoy en día la referencia de los países fueran los corazones de los presidentes, por ejemplo. Entonces, que la bolsa de valores dependiera del corazón del presidente, pues imagínate ese corazón a veces acelerado o desacelerado. Sí. Provocaría que las transacciones fueran una locura, porque a veces los segundos son más cortos o más largos. Entonces, gracias a eso, lo que empezamos a hacer fue buscar referencias menos subjetivas. La metrología se basa en eliminar la subjetividad. Entonces, de ahí pasamos a la rotación de la Tierra, a la astronomía. Entonces, un segundo se definía en términos de la rotación de la Tierra. La 86.400ava parte de un día solar medio, que ese es el número de segundos que hay un día. Entonces, cada que la Tierra se movía a cierta distancia, eso era un segundo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, y con mucho conocimiento desarrollado en física atómica y en mecánica cuántica, nos dimos cuenta que los átomos eran mejores referencias. Así como el corazón lo fue en esa época de los babilonios, ahora la mecánica cuántica nos habla para definir esa referencia de tiempo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, tenemos un experimento muy complejo en el que tenemos átomos de cesio, quizás ese sea tema para otros videos. Sí. Pero un átomo básicamente nos define cierta frecuencia, y a partir de cierta frecuencia, como la del corazón, nosotros hacemos un conteo de ciclos y definimos cuánto es un segundo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahorita cada uno de esos segundos que fabricamos tiene una calidad de partes en 10 a la 15. Y eso, en un idioma muy simple para las personas que nos escuchan, quiere decir que cada segundo que fabricamos es 1.14 ceros, y en el dígito número 15 tenemos una duda. Entonces es un nivel de calidad tremendo, precisamente porque estamos enlazados a aplicaciones que son muy demandantes. Las telecomunicaciones, el comercio electrónico, las bolsas de valores. Muchas personas me hacen la pregunta, bueno, ¿y ustedes para qué fabrican esos segundos? O sea, ¿para qué se gastan tanto dinero, tantas personas haciendo eso?
Y resulta que lo bonito de la metrología es que tiene muy enlazado el qué se hace y el para qué se hace. Si no hay un para qué, no tiene sentido el qué. Entonces nosotros fabricamos esos segundos porque efectivamente hay empresas que nos están pidiendo esa calidad de segundos. Entonces eso, ahora me perdí la primera, esa fue la primera pregunta. La primera pregunta y me quedó súper clara, y ahora te digo algo que estabas haciendo mientras estabas hablando, porque te estaba haciendo un análisis de comunicación mientras hablabas. La segunda es en qué se parecen la física y la comunicación. O sea, tienen parecidos. Yo tengo una visión que yo la he compartido muchas veces, pero yo creo que la física, yo creo que la comunicación es una ciencia exacta. Siempre nos dicen a nosotros los comunicadores que no, eso es muy subjetivo, como la opinión, y ustedes van y hablan un poco de tonterías. Mucha gente tiene esa visión de la comunicación, pero yo creo que si empezáramos a ver la comunicación como una ciencia social que tiene bases en la anatomía, la biología humana, para trabajar el inconsciente, y en el consciente, es decir, en las palabras, que hay fórmulas para decir A más B es igual a C, ahí es donde están los mejores comunicadores. Por eso la comunicación se puede entrenar. Por eso una persona que es mala en matemáticas, con práctica, ejercicios, un buen profesor, un día puede hacerse bueno en matemáticas así no le guste. Con la comunicación podría pasar lo mismo. Hay gente que no le gusta hablar, pero que es muy buen comunicador. ¿En qué se parecen la física y la comunicación? Bueno, hoy en día pienso que son ciencias exactas. Como tú lo dices, la comunicación es poco valorada por los científicos, por ejemplo. Y a mí me parece que eso ha generado un problema de raíz, y es que las personas que toman decisiones son muy buenos comunicadores porque valoran esa comunicación, porque la entienden y porque saben que haciendo eso bien pueden comunicar bien sus ideas. El problema que yo he visto siempre es que en la parte científica, en la parte académica, esa destreza es muy subvalorada, y desafortunadamente los que saben no saben decir, o sea, no saben expresar eso que saben, no saben transmitir el conocimiento. Entonces caemos en un problema que para mí es muy fuerte en la sociedad, y es que quienes toman decisiones no saben mucho las decisiones que están tomando, pero sí saben comunicar lo que ellos creen que es cierto. En cambio, las personas que saben lo que se debe hacer no saben bien cómo comunicarlo, entonces terminan básicamente ignoradas, porque ese es un gran problema de la comunicación. Sí. Entonces me parece que es vital. Yo igual hace mucho tiempo, cuando tenía menos experiencia, lo subvaloraba, pero luego me di cuenta que es mucho más importante transmitir lo que tú quieres decir, que incluso el mismo conocimiento. O sea, porque si tú no lo sabes transmitir, pues no tiene ningún sentido. Y para nosotros, de alguna manera, es muy retador, porque en general se toman decisiones de política pública basados en conversaciones muy rápidas que nosotros tenemos con el secretario de Economía, por ejemplo. Claro. Entonces, si tú te sientas con el secretario de Economía a hablarle de óptica cuántica y a tener una comunicación a unos niveles inadecuados para la persona que te está escuchando, básicamente él no va a escuchar absolutamente nada y va a tomar una decisión basado en lo que él cree. Y como es buen comunicador, él sí logra persuadir a quienes necesita, y se termina tomando una decisión que muchas veces todos nos quejamos, creo, en el mundo de que las personas que toman decisiones toman las peores decisiones, y uno dice, pero eso es totalmente irracional. Pero justo viene esa desconexión que hay de la buena comunicación. Entonces, en conclusión, creo que se parecen mucho. También coincido contigo, son ciencias exactas. La comunicación bien desarrollada, bien entendida y bien hecha, creo que puede llegar a tan buenos frutos como cuando se hace un experimento de física cuántica en el que se obtiene un resultado exitoso. Sí, yo creo que en lo que se parece tiene que ver en la toma de decisiones, en la capacidad de tener los suficientes datos, información, palabras, mensajes que compras y vendes
para tomar decisiones asertivas, que yo creo que ese es el gran desafío humano, de entender que nosotros todo el tiempo estamos vendiendo conceptos, que todo el tiempo estamos vendiendo mindsets, y que no solamente estamos hablando, sino que estamos diciendo cosas que impactan en decisiones, desde de qué color me pinto el pelo, qué cosa voy a comprar, hasta, no sé, una decisión de miles de millones de dólares que va a impactar la economía de un país. Mientras tú estabas hablando, yo estaba analizando tu comunicación, cómo hablabas, ¿no? Cómo decías lo que decías y cómo te movías. Y hay una cosa muy interesante, y eso sobre todo porque tú tienes un perfil analítico, y es que evidentemente tu zona de confort es muy cuando hablas con lo que sabes. Entonces ahí, por ejemplo, tus manos empiezan a mover más, te mueves con más facilidad. Y hay un tip para todos los que nos escuchan y nos ven, y es que cuando ustedes quieran ver cuál es el ancla de su comunicación, grábense, mírense y vean cuando están hablando de lo que les gusta, ¿qué hacen? Entonces, por ejemplo, cuando estabas hablando de los ejemplos que me dabas para explicarme qué hacías en tu trabajo, del movimiento de la tierra, de los latidos, es donde el máximo potencial de tu comunicación se ve, porque mueves los hombros, la respiración se acelera un poquito, las manos se amplifican, sonríes. Y si ustedes se fijaron al principio de la conversación que estamos teniendo, tú empiezas la conversación cerrado, ¿sí? Que eso es natural, sobre todo es natural en tu perfil, en personas que son más analíticas y demás, pero la manera de abrir a una persona que es analítica o que tiene un perfil más lógico es tocarle el tema que le gusta, porque ahí se abren y su comunicación se amplifica y se empiezan a sentir cómodos. Entonces eso ahí, para que lo sepas, que tu zona de confort es esa, y sobre todo cuando más mueves las manos es cuando estás más enganchado. Y tienes una cosa que es muy valiosa, que es muy difícil de hacer, y es el ancla de los ojos. Mantener la mirada para muchas personas puede ser muy intimidante o muy difícil, como sostener la mirada a mí, mirar a la cámara, es difícil, claro, o sea, ahí tenemos un tercero que nos está viendo, pero entre nosotros estamos conversando. Sin embargo, tienes la facilidad porque dominas el tema, y eso se te nota al hablar, y además porque tienes algo muy positivo, y es la conexión del concepto de lo que dices con la palabra que usas. Entonces, las palabras que usas son adecuadas para lo que dices. Entonces hay un análisis muy rápido de eso. Pero vamos a las preguntas frívolas de esta charla. Los científicos dicen groserías. ¿Para qué sirven las groserías en la comunicación desde tu visión? Las malas palabras, en el español que sea, en el de México, en el de Colombia, en el que sea. Pues creo que es muy importante para hacer catarsis, básicamente. O sea, eso permite liberar tensión en un momento de mucha complejidad, de mucho estrés. Creo que pues, una buena grosería sienta muy bien, ¿no? Entonces es una manera de, pues, sí, de liberar tensión, y particularmente me ayuda mucho para que esa frustración, ese miedo que traigo se libere en el lugar correcto y no en el momento en el que pues tengo que estar un poco más sereno y tranquilo. Y esa pregunta yo la hago porque evidentemente las groserías son catarsis, y además las groserías son autenticidad. Cuando nosotros intentamos, y te lo pregunto a ti como científico, ¿por qué? Normalmente cuando uno piensa en un científico se imagina el tipo de bata, serio, estudiando todo el día con números que le pasan por la cabeza. Pero yo creo que nosotros tenemos que desmitificar las figuras o las etiquetas que le ponemos a la gente. Un periodista no es el que todo el tiempo está con el micrófono en la mano. Hay periodistas que están investigando, leyendo, y que podrían verse como la etiqueta de un científico, pero lo interesante es que muchas veces en perfiles que solemos ver más serios o más acartonados, las groserías, las muletillas pasan un poquito de autenticidad, pasan un poquito de esto soy, ¿sí? Con lo bueno, con lo malo, con la ciencia y con la estructura, pero también con lo difícil. Pensemos un poquito más en tu vida personal. ¿En qué se parece tu comunicación de tu vida personal con tu familia, con tus amigos, a la comunicación que tienes en tu trabajo? ¿Y en qué se distancian? ¿Son parecidas, no son parecidas? ¿Te cuidas más en un lugar que en otro? ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que esa pregunta está muy interesante. Pues yo, como tú bien lo dices, en mi trabajo estoy más en una zona de confort, porque hablo desde una base que domino, que me gusta,
quizás en la parte emocional, quizás en la parte relacional no soy tan bueno, entonces con mi familia yo digo que esa comunicación no es tan fluida y tan efectiva como lo hago en lo que estoy haciendo día a día, precisamente porque pues reconozco claramente que mi inteligencia no es emocional y se mueve mejor en el otro contexto que en mi contexto familiar. Entonces, pues como tú bien lo sabes, en el contexto familiar quizás soy un poco más callado, soy un poco más medido, porque ante el desconocimiento aparece, como lo decíamos al principio, la inseguridad. Entonces te da un poco más de miedo seguir adelante. En cambio, en lo que hablo, pues yo sé perfectamente de dónde vengo y para dónde voy y con quién estoy tratando. Entonces sí creo que pudieran ser incluso dos personalidades muy marcadas. Cuando tú me escuchas hablando de ciencia, que cuando me sientas con mi familia a hablar un tema complicado o incluso un tema simple. Y eso es absolutamente natural. O sea, lo primero es entender que muchas veces nosotros, y eso me pasa mucho cuando hablo con gente, sobre todo con ejecutivos de alto nivel, que ellos dicen, claro, pero yo le digo esto a un amigo o a mi esposa o a quien sea y no me lo entiende como me lo entienden en el trabajo. Y eso tiene que ver con el conocimiento de la audiencia, con los lenguajes y también con algo que está atravesado en los seres humanos, que son los intereses, ¿sí? La comunicación está permeada por los intereses. Esta conversación tiene un interés alto, bajo, medio, moderado, pero tiene un interés o de abstraer conocimiento o de enseñar conocimiento. Puede también ser un interés político, no sé, si estuviera aquí con otra persona. Pero los niveles de interés se gradúan dependiendo la audiencia, dependiendo qué es lo que me interesa a mí decir o qué imagen deseo yo proyectar y por qué. Y en las personas que tienen tu perfil que es más analítico, claro, el conocimiento es algo que constantemente es la base de la comunicación, porque quiero compartir el conocimiento o demostrar que sé para que me compren una idea o para lograr hacer X cosa que creo que va a ser favorecedora para lo que hago. Entonces eso es natural, digamos que, y es la primera cosa, cuando la gente viene diciéndome, es que no le puedo hablar a mi esposa como le hablo a mi jefe, obvio, o sea, hay relaciones permeadas y hay niveles de conocimiento distintos con esas audiencias que no permiten que tú le hables igual que le hablas a tu esposo o a tu jefe. Entonces por eso te hacía esa pregunta. Para ir cerrando, ¿cuál es la cosa que tú más admiras de una persona que es buena comunicándose? O sea, que tú ves y dices, X político, cantante, X persona que conozco, ¿qué es lo que tú dices? Ojalá yo tuviera esa voz, ojalá yo tuviera esa no sé, espontaneidad en el escenario. ¿Qué es lo que tú más admiras de un buen comunicador? Para mí el enganche, la capacidad que tiene para transmitir algo que quizás a la otra persona no le interesa o no le importa y que lo mantenga ahí durante 10, 20, 30 minutos. Eso me parece maravilloso de alguien que hable, que uno se queda así y se te pasa el tiempo, o sea, se te olvida que tienes un mensaje, se te olvida que tienes hambre, que tienes sueño, que tienes sed. Eso para mí es fundamental y lo admiro y lo disfruto mucho de un comunicador efectivo. Y más cuando es en el tema en el que nosotros manejamos, porque hay muchos científicos que quizás consideran siempre que la audiencia está al mismo nivel de ellos en términos de conocimiento. Y pues hay muchas cosas que uno quizás no sabe. Entonces ese enganche viene desde tratar conceptos muy básicos e irlo llevando a uno a otros temas, y eso en cualquier cosa, o sea, incluso de temas simples, complejos, que no sean de mi interés. Entonces creo que eso del enganche para mí es fundamental. Una persona que tú la escuchas y como que, ay, qué bonito habla, qué bien lo hace, qué técnico es, eso creo que es para mí muy importante. Eso es un muy buen punto y para que conversemos sobre eso, nosotros cuando hablamos con alguien estamos teniendo diferentes percepciones externas. Entonces, una, por ejemplo, es tu propia voz. Tú estás escuchando todo el tiempo tu voz y eso el cerebro lo interpreta como ruido. Tú estás escuchando en esta conversación mi voz. Tú estás escuchando el carro que pasa. Entonces, estás escuchando tu interlocutor, los sonidos del ambiente y adicionalmente estás escuchando tus pensamientos. Como, tengo sed, se me acabó el whisky,
se me acabó el vino, se me acabó lo que sea. No es whisky. Es whisky. Y esa percepción externa, más tus pensamientos, hacen que sea muy difícil comunicarse con alguien. Por eso el enganche es complicado. Yo siempre le digo a la gente que un buen comunicador siempre compite y le gana a la voz del pensamiento de la otra persona. Entonces, es esa persona que hace que se te olvide que tienes hambre. Porque te cuenta una historia, te engancha con un concepto, te pregunta, se acerca a ti y genera una interconexión con la audiencia. Eso es para mí parte de la clave de un buen comunicador, que tú lo traduces como el enganche. Para mí es esa persona que logra competir y ganarle a la voz cerebral que tenemos, porque esta es la más pesada, la del pensamiento, porque tú, mientras estás escuchando tú dices, ¿qué va? Eso no es así, o uy no, ya qué pereza, me quiero ir, o ya me cansé, ¿no? O hasta los zapatos, qué ropa exacto, tiene, o se empieza a hasta distraer. me está incomodando el pelo que tiene acá. Entonces que una persona con su comunicación le gane a través de la comunicación no verbal y verbal a ese pensamiento, a las voces, al ruido externo, sin sumar los celulares, los correos electrónicos. Por eso es tan difícil comunicarse, y por eso el enganche me parece que es una clave bien importante, jodidísima de lograr, pero creo que es muy es posible entrenando y haciendo conciencia de la comunicación. Y la última pregunta es esa: ¿qué cosas a lo largo de tu vida te han hecho ser más consciente de tu propia comunicación? ¿Te han hecho ser más consciente de cómo es tu voz, de cómo te mueves, de cuál es tu zona de confort en la comunicación? ¿En dónde has hecho clic en hacer conciencia de tu propia comunicación? Puede ser que alguien te lo haya dicho, no sé, hay personas que descubren cosas de su comunicación porque su pareja les dice, es que tú siempre me manoteas. Entonces descubren que sus manos pueden ser poderosas en la comunicación, para bien o para mal. ¿Qué cosas en tu vida te han hecho clic y te han hecho ser más consciente de tu propia comunicación? Bueno, una de las primeras es el lenguaje que se utiliza. Creo que eso ha sido recurrente durante mi carrera, y es que utilizamos a veces un lenguaje demasiado complejo, tanto que las personas no nos entienden. Y como nosotros estamos hablando desde la zona de confort, como tú lo dices, del conocimiento, sabemos que lo que estamos diciendo está bien, y pues que si no nos entienden, de malas, pero pues realmente ahí está el gran problema. Claro. Es hacerse consciente de eso. Creo que fue muy importante para ser capaz de hablar, como les conté ahorita, el tema de la fábrica de segundos. Eso muchas personas lo ven como si estuviéramos de alguna manera menospreciando la complejidad de un experimento de la física cuántica, pero finalmente el objetivo es transmitir un interés, y luego ese interés va generando que la persona se adentre en ese conocimiento. Entonces no es tan importante que tú le comuniques al nivel de la física cuántica a una persona como tú. O sea, no tiene mucho sentido que yo te empiece a hablar desde la física cuántica, el experimento que hacemos, pero tiene más sentido hablarte de fabricar segundos, del corazón. Eso como que te genera cierta ciertas ganas de saber eso, cómo funciona, cómo se entiende. Esa creo que es la primera. Y lo otro, lo que te decía más o menos al principio, estar muy pendiente de el interlocutor, y que esa persona está entendiendo lo que tú le estás diciendo de manera efectiva. Porque tú puedes saber, o sea, hay personas que suman con las manos y les sale muy bien, hay personas que lo hacen mentalmente, hay otros que lo hacen, hay mil maneras de hacerlo, pero el reto como buen profesor y en consecuencia como buen comunicador es cómo hago para que lo que yo ya sé otra persona sí lo entienda, pero no como yo lo entiendo. Entonces ahí viene ese reto que recuerdo mucho que un gran líder que tuve me dijo: tu reto no está en las personas que les gusta la física, sino en las que no les gusta. Entonces haz que esas personas se enamoren. Claro. Y eso siempre me ha hecho mucho sentido, porque justo ese es el reto. O sea, te sientas con una persona que no le gusta, que no sabe, y el reto es que le guste y que sepa. Y que a partir de ahí empiece a creer en tus ideas y que se genere una causa, que es lo que yo muchas veces busco y se los digo mucho donde trabajo.
generemos una causa, que por una causa podemos hacer muchas cosas. Y una causa se genera solamente con una buena comunicación. Ahora sí, prometo última pregunta, porque no siempre se tiene a una persona con un doctorado al lado. ¿Por qué, por qué para ti la comunicación es transformadora desde tu visión? Resúmelo como en un solo concepto de por qué crees que la comunicación puede ser transformadora para un científico. Y hay una pregunta que yo le hago siempre a la gente y que tiene que ver con parte de mi historia de vida, y es: ¿tú crees que la comunicación tiene la capacidad de salvarle la vida a alguien y por qué? Bueno, creo que las dos preguntas están muy ligadas. Me parece trascendental la comunicación, porque finalmente, como te decía ahora, las personas que toman decisiones no necesariamente saben el tema que necesitan saber para tomar la decisión, entonces necesitan que alguien les comunique bien eso para tomar una buena decisión. Entonces sí me parece, o sea, es completamente claro que esa buena comunicación permite que se tomen buenas decisiones. En el caso de mi trabajo, estar con una autoridad como el secretario de Economía, en ese punto él necesita en un minuto que yo le diga algo porque es importante. Entonces él va a tomar la decisión no basado en el conocimiento que yo sé, sino basado en cómo se lo transmití. Pues ahí la comunicación es importantísima. Puede ser que si yo no me comunico bien, él va a tomar una decisión basada en lo que él cree. Y creo que a raíz de eso, como te decía hace un rato, y como les decía a todos, se toman muchas decisiones equivocadas, pero eso, bueno, o no necesariamente equivocadas, sino controversiales, sí. Pero eso tiene que ver mucho porque la persona que finalmente persuade a quien toma la decisión sí lo comunica bien, y eso es lo que quizás vale mucho. Por eso digo que pues ambas, lo que nosotros hacemos tiene que estar muy bien conectado para que nosotros podamos, a partir del conocimiento, comunicando bien las ideas, tomar buenas decisiones. Eso creo que es lo más importante. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros acá, por compartir tu conocimiento, por ser tan transparente en tu comunicación también, por estar relajado. Este es un espacio que el único objetivo que tiene es que las personas se sientan identificadas con tu perfil, que es un perfil completamente diferente al mío, y que también vean qué hiciste tú para superar los miedos en su comunicación, las barreras, las ansiedades, las inseguridades que todos tenemos para llegar a ser lo que tú haces en el día a día. Así que gracias por contarnos eso, y gracias a todos por vernos, por escucharnos en esta temporada de entrevistas que empezamos a hacer aquí en Conciencia. Y acuérdense que hay un tip que yo siempre le digo a todo el mundo, y es que la clave para mejorar la comunicación es hacer conciencia de ella. Así que espero les guste todos los comentarios, sugerencias, recomendaciones de libros, de preguntas que tengan también para Andrés. Ahí las vamos respondiendo poco a poco en el canal. Muchas gracias por vernos y bueno, que tengan un lindo resto de día. Un placer.